Guiones y guionistas, capítulo 327. Hoy comenzamos a ver los 16 tipos de personalidad Myers-Briggs con los 4 tipos analistas. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnico o herramienta para que sepáis más del personal mundo de los guionistas y el analítico arte de los guiones. Hoy continuamos desarrollando personajes con una nueva herramienta, los 16 tipos de personalidad Myers-Briggs, y lo que vamos a hacer va a ser ver los 4 tipos conocidos como los analistas, que se caracterizan por ser intuitivos y pensadores. Voy a dividir estos 16 tipos de personalidad en 4 podcasts, cada uno de ellos dedicados a un grupo concreto. Pero antes recordaros como siempre que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender no solamente a escribir guiones, que también obviamente, sino a convertiros en guionistas, porque aquí defendemos una formación integral en la que, puedas aprender a desarrollar personajes, estructuras, a escribir escenas, diálogos, pero también a crear un poco una marca personal o a vender un guión. Ya tenemos 53 cursos completos y cada semana salen 3 clases nuevas. De hecho, hoy comienza un curso nuevo. Un curso que está muy votado en la lista de votaciones donde hacéis las peticiones y que llega por fin. Es el curso de finales de historias con el que vamos a ver cómo podemos encontrar el final ideal para nuestra historia. Vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta para decidir cuál es el final de nuestro guión, y también veremos cómo podemos crear finales falsos, finales abiertos o finales con un giro sorprendente. En la clase de hoy vamos a ver por qué es tan importante un final cuando estamos hablando de un guión, de una película, de una serie. Y ahora sí nos vamos con los tipos de personalidad Myers-Briggs, que en el podcast anterior ya identificamos cuáles eran las 4 dicotomías específicas que tenían, ¿no? Lo que tenían las personalidades y por ende que podemos utilizar a la hora de crear nuestros personajes, estas dicotomías que nos generaban 16 tipos de personalidad distintos. Estos tipos de personalidad se distinguen en los analíticos, los diplomáticos, los centinelas y los exploradores. Cada uno de estos grupos tiene 4 tipos. Pues bien, como os decía antes, vamos a comenzar por los analistas, que se caracterizan por ser intuitivos y pensadores. El primero de ellos es el arquitecto. El arquitecto, que es INTJ. Esas serían las siglas que indican que es una persona con rasgos de personalidad introvertida, intuitiva, pensante y juzgadora. Son pensadores imaginativos y estratégicos que tienen un plan para todo, ¿no? Los típicos que siempre tienen un plan, ¿no? Y a estos tácticos reflexivos lo que les gusta es perfeccionar los detalles de la vida, ¿no? Aplicando creatividad y racionalidad a todo lo que hacen. Su mundo interno es a menudo privado y complejo. Pero vamos a ver un poco más la personalidad del arquitecto. Las personas con personalidad de arquitecto son imaginativas pero decididas, ambiciosas pero reservadas, increíblemente curiosas pero no malgastan su energía. Tienen una sede natural de conocimiento muy grande que normalmente se suele manifestar a temprana edad. Es decir, los arquitectos son los típicos que les llaman el ratón de biblioteca, ¿no? Cuando son niños, ¿no? Que están todo el día metidos en la biblioteca. Y realmente, aunque a los compañeros del colegio o del instituto eso le pueda parecer a veces un insulto, ellos normalmente se suelen identificar con él, incluso hasta están orgullosos, disfrutando un poco pues de todo lo que aprenden y de todo lo que saben. A los arquitectos también les gusta compartir lo que saben, confiados en su dominio de esos temas, de todo lo que investigan, aunque estas personalidades prefieren diseñar y ejecutar un plan brillante dentro de su campo en lugar de compartir opiniones sobre distracciones poco interesantes como los cotilleos. Los arquitectos irradian confianza en sí mismos y un aura de misterio. Y sus interesantes observaciones, las típicas ideas originales que tienen y esa lógica formidable, pueden impulsar el cambio a través de la fuerza de voluntad y la fuerza de la personalidad.
A veces podrán parecer que los arquitectos tienen tendencia a desmontar y reconstruir todas las ideas y sistemas con los que entran en contacto, ¿no? Ellos van utilizando este gran sentido de perfeccionismo que tienen y incluso de moralidad en este trabajo. Pero claro, cualquier persona que no tenga el talento para seguir el paso de los procesos de los arquitectos, o peor aún, que no vean su razón de ser, es probable que pierda inmediatamente su respeto. Las reglas, los límites y las tradiciones son un anatema. Es decir, una maldición, ¿no? Algo que estos individuos, ¿no? Arquitectos, odian. Todo debería estar abierto a cuestionamiento y reevaluación. Y si ven el modo de hacerlo, los arquitectos suelen actuar de una forma como muy unilateral para implementar estos métodos o ideas que, bueno, se supone que son técnicamente superiores, aunque a veces son insensibles y casi siempre, bueno, utilizando métodos como poco normales, poco ortodoxos. Los arquitectos se definen por su tendencia a pasar por la vida como si fuera un tablero de ajedrez gigante, ¿no? Con piezas que van cambiando de función, ¿no? Según pues la consideración o la inteligencia que tienen. Ellos siempre están evaluando nuevas tácticas, nuevas estrategias y planes de contingencia, constantemente dominando con astucia a sus colegas para mantener el control de una situación mientras, bueno, cada vez van teniendo más libertad para moverse. Y ahora vamos a ver algunas personas famosas que estarían dentro de este tipo y luego algunos personajes. Personas famosas, por ejemplo, Colin Powell, el militar y político, Michelle Obama, Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Cineastas como Christopher Nolan, claro, luego es algo que se ve totalmente reflejado en su película, ¿no? En su forma de hacer cine. Las películas de Nolan, vamos, es todo como un engranaje de relojería, ¿no? Actores como Arnold Schwarzenegger o incluso el filósofo Nietzsche. Otro arquitecto total que, bueno, claro, se refleja en su filosofía, por supuesto. Y si hablamos de personajes, mira, hablábamos de Nietzsche, pues como no, Walter White de Breaking Bad, que es un arquitecto 100%, ¿no? Y Heisenberg, su alter ego. Luego, por ejemplo, algunos personajes de Juego de Tronos, como por ejemplo Petyr Baelish o Tywin Lannister, Gandalf, ¿no? Del Señor de los Anillos, también otro arquitecto que lo planea todo. En los Juegos del Hambre, Katniss Everdeen, o, por ejemplo, el profesor Moriarty de Sherlock Holmes y, bueno, hablando de otro personaje, el Gran Gatsby. Está bien porque, bueno, al ver estas personalidades y estos personajes que encajan en este arquetipo, también nos da un poquito más la idea de cómo podemos trabajarlo en nuestros personajes. Pero bueno, aquí lo importante es que retengamos cuál es la personalidad, cuáles son las dicotomías. Luego esto también podéis ampliarlo yendo a un link que os pongo en la web, de donde he sacado todo este tipo de arquetipos, que bueno, eso, pues a los que queréis profundizar un poquito más, podéis hacerlo ahí. El siguiente tipo son los lógicos, que son INTP, es decir, introvertidos, intuitivos, de pensamiento y de prospección, que son inventores innovadores con una sed insaciable de conocimiento. Estos pensadores flexibles disfrutan de un enfoque poco convencional en muchos aspectos de la vida y a menudo buscan caminos poco probables, mezclando la voluntad de experimentar con la creatividad personal. Los que tienen esta personalidad lógica se enorgullecen de su inventiva y su creatividad, su perspectiva única y su potente intelecto. Conocidos generalmente como el filósofo, el arquitecto o el profesor soñador, los lógicos han sido responsables de muchos descubrimientos científicos a lo largo de la historia. Los lógicos son conocidos por sus brillantes teorías y su lógica aplastante. De hecho, se les considera los tipos de personalidad que tienen más precisión lógica. De ahí, obviamente, el nombre. Les encantan los patrones y detectar discrepancias entre declaraciones casi podría considerarse como una afición. Por lo tanto, es una mala idea mentirle a una persona con personalidad lógica. Estas personas no están interesadas en las actividades prácticas del día a día y de mantenimiento, pero cuando encuentran un entorno en el que su genio creativo y su potencial se pueden expresar, no hay límite para el tiempo y la energía que los lógicos están dispuestos a emplear en el desarrollo de una solución perspicaz e imparcial. Puede parecer que van sin rumbo, en un sueño sin fin, pero el proceso de pensamiento que tienen los lógicos es incesante, ¿no? Lo típico que tienen en la cabeza siempre como ideas zumbándoles, ¿no?
Y claro, por eso muchas veces parece que están como pensativos, distantes, ¿no? Que están como en su cabeza con sus propias ideas, pero realmente los lógicos son bastante como relajados y también son agradables cuando están con la gente que conocen o que tienen intereses un poco como que comparten. Y cuando los lógicos están muy exaltados, la conversación puede rozar la incoherencia en su intento de explicar la conexión en cadena de conclusiones lógicas que dan a lugar la información de su última idea, ¿no? Están tan enfrascados intentando explicar toda esa lógica que realmente la gente a lo mejor está aburrida, pero bueno, ellos siguen ahí metidos en su tema. Y por eso precisamente es poco probable que los lógicos entiendan esas quejas emocionales, ¿no? Que tienen muchos de sus contertulios o sus amigos y que realmente un amigo en un lógico no va a encontrar en ellos una base de apoyo emocional. Si tú vas con tu problema a un amigo tuyo que sea lógico, bueno, ellos sí te van a dar alguna sugerencia lógica de cómo resolver esa cuestión de fondo, pero vamos, no van a empatizar contigo nada ni te van a dar una perspectiva pues como más emocional o más sentimental. Y la única cosa que realmente para a los lógicos es su miedo, ¿no? Un poco generalizado al fracaso. O sea, tienen miedo al fracaso. Porque claro, estas personalidades son tan propensas a volver a evaluar sus propios pensamientos y teorías y de preocuparse de que realmente a lo mejor se han perdido alguna pieza crítica de este rompecabezas que claro, hay veces que se pueden estancar. Y la superación de esta falta de confianza es el mayor desafío al que los lógicos se tendrán que enfrentar. Pero bueno, si al final se enfrentan y consiguen hacerlo, bueno, pueden darse cuenta de que esa lucha ha merecido la pena. Lógicos famosos serían, por ejemplo, Bill Gates, algunos científicos como Descartes, como Pascal, como Newton o incluso como Einstein. Claro, es una personalidad que encaja muy bien con los científicos, ¿no? Pero bueno, no solo científicos, algunas actrices como Ellen Page o Kristen Stewart también son lógicos, también son lógicas en este caso, y hablando ya de personajes de ficción, en Juego de Tronos, por ejemplo, serían Aemon Targaryen y Lord Varys. Por ejemplo, Neo de Matrix podría ser otro, en Prison Break Alexander Mahone, en Big Bang Theory pues Leslie, en Community Abed Nadir, en los Avengers Bruce Banner, ¿no? De Hulk, o por ejemplo Jack Ryan, el personaje. Y nos vamos con el tercero de los analistas, que sería el comandante, cuyas siglas son ENTJ, que sería extravertido, intuitivo, pensativo y juzgador, que son realmente líderes audaces, imaginativos y de fuerte voluntad. Los típicos que siempre están en busca de un camino o creando uno propio. Y básicamente son personas decisivas que aman el impulso y los logros. Reúnen información para construir sus visiones creativas, pero rara vez dudan mucho antes de actuar sobre ellas. Los comandantes son líderes natos. Estas personalidades poseen el don del carisma y la confianza personal y proyectan su autoridad logrando que todo el mundo se una a la búsqueda de un objetivo común. Pero se caracterizan por un nivel de racionalidad a menudo un poquito despiadada. Ellos utilizan su energía, la determinación, la inteligencia que tienen, que les sobra, bueno, pues para lograr cualquier objetivo que se hayan marcado conseguir. Si hay algo que desean, es un reto, ya sea grande o pequeño, porque ellos piensan que con el tiempo y con los recursos suficientes pueden conseguir cualquier meta. Y precisamente esta cualidad es la que hace que las personas con personalidad de comandante se conviertan en empresarios brillantes y que su capacidad de pensar estratégicamente y de mantener un enfoque a largo plazo mientras están haciendo estos planes, ¿no? con determinación, bueno, pues es lo que les convierte en líderes empresarios muy importantes. Porque estos tipos, bueno, están en una mesa de negociación y ya sea que están en la empresa o comprando un coche, lo que sea, son dominantes e implacables. Pero esto no es porque sean personas frías o despiadadas de por sí, sino porque estos individuos realmente disfrutan con el desafío, con esta batalla de ingenio de la negociación, con la conversación interesante. Y claro, si están ahí hablando con alguien o negociando y el otro no puede continuar, no por esto ellos van a parar de su objetivo, que es la victoria final, no, ellos siguen ahí hasta conseguirlo, ¿no? Por eso parecen tan implacables, ¿no? Estos individuos también tienen una habilidad especial a la hora de identificar los talentos de los demás, y esto ayuda tanto en sus esfuerzos para formar equipos como en la tarea de evitar que los comandantes demuestren demasiada arrogancia y condescendencia.
Sin embargo, claro, eso también tiene su lado malo, ¿no? Porque ellos tienen la habilidad particular de señalar los fracasos de los demás de una manera fría e insensible. Y claro, es aquí donde los comandantes realmente empiezan a tener problemas. Porque claro, la expresión emocional no es el punto fuerte de ningún tipo de personalidad en el grupo de los analistas, como estamos viendo, ¿no? Pero debido al carácter social, la distancia con la que los comandantes se separan de sus emociones es especialmente conocida públicamente y la padecen de forma directa en gran número de personas, ¿no? Básicamente todo el mundo que está ahí a su alrededor. Los comandantes son realmente poderosos y cultivan la imagen de ser lo más importante del universo, ¿no? Y bueno, la verdad es que en muchas ocasiones lo son. Las personas con este tipo de personalidad también tienen que recordar que su prestigio no proviene únicamente de sus propias acciones, sino del trabajo del equipo que les sostiene, y que es importante reconocer las contribuciones, talentos y necesidades, especialmente desde una perspectiva más emocional de todas estas redes de apoyo. Comandantes famosos serían, por ejemplo, Steve Jobs, un genio, pero bueno, también con su fama detrás, ¿no? O, por ejemplo, políticos tipo Margaret Thatcher, o, por ejemplo, Malcolm X, o Gordon Ramsay, ¿no? El cocinero de esta cocina es un infierno, creo que se llama, ¿no? Luego algunos actores, como por ejemplo Harrison Ford, Whoopi Goldberg, Jim Carrey, y si hablamos ya de personajes, el primero, claramente, Tony Soprano, ¿no? El jefe de la mafia, solo con su presencia ya muestra que es un comandante, y bueno, yo diría todos los jefes de mafia que hemos visto en el cine y en la televisión. Por ejemplo, en 24 sería David Palmer, el jefe, en Downton Abbey, Mary Talbot, y, bueno, claramente también, por ejemplo, Frank Underwood, ¿no? En House of Cards, ¿no? O Jacqueline Sharp. Claro, este mundo de comandantes es un mundo muy como de jefes, ¿no? En El Diablo Viste de Prada sería, por ejemplo, Miranda. Dentro de los Tres Mosqueteros sería Milady. Y si hablamos del mundo de superhéroes, por ejemplo, el Doctor Strange. Y terminamos el mundo de los analistas con el innovador. Bueno, a mí me gusta más la traducción de innovador porque el original es debater, ¿no? Pero sería como el polemista y tal, pero a mí me gusta más el mundo llamarle innovador, que es ENTP, es decir, extravertidos, intuitivos, de pensamiento y de prospección, que son pensadores inteligentes y curiosos que no pueden resistir un reto intelectual. Estos personajes tienden a ser audaces y creativos, deconstruyendo y reconstruyendo ideas con una gran agilidad mental. Persiguen sus objetivos vigorosamente a pesar de cualquier resistencia que puedan encontrar. Un individuo con personalidad de innovador es el típico abogado del diablo, ¿no? Por eso lo de debater, ¿no? El típico que destaca en el proceso de ir deshilachando los argumentos y creencias de los demás y dejando jirones a la deriva en el viento para que todos vean, ¿no? Qué bonita la metáfora. Y a diferencia de otras personalidades más decididas, los innovadores no hacen esto porque estén tratando de lograr algún propósito más profundo o alguna meta estratégica, sino simplemente por la razón de que es divertido. O sea, nadie ama el proceso de combate mental más que los innovadores, ¿no? Estos polemistas, ya que les da la oportunidad de ejercer un rápido ingenio sin esfuerzo, su amplia base de conocimientos acumulados y esa capacidad que tienen como para ir conectando ideas dispares, ¿no? Claro, hacer de abogado del diablo ayuda a las personas con el tipo de personalidad de innovador no solo a desarrollar una mejor idea del razonamiento de los demás, sino una mejor comprensión de las ideas opuestas, ya que los innovadores son los que las discuten. Seguro que os viene a la cabeza algún innovador discutidor de esto, ¿no? El típico que está en un grupo y siempre está llevando la contraria a todo, ¿no? Incluso a veces puede llegar a contradecirse porque, claro, lo que le importa es llevar la contraria. Y experimentando un cierto placer en hacerse las víctimas, los innovadores disfrutan del ejercicio mental de cuestionar el modo predominante de pensamiento, lo que les hace insustituibles para revisar los sistemas existentes o para sacudir las cosas y empujarlas hacia nuevas e ingeniosas direcciones. Siempre en la típica empresa, ¿no? El grupo de guionistas, lo que sea, tener a un personaje de estos, la verdad es que aunque son bastante tocapelotas, suele ser útil. Sin embargo, normalmente suelen ser desastrosos a la hora de gestionar los aspectos prácticos del día a día para implementar sus sugerencias, ¿no? A los individuos con personalidad innovador les encanta la lluvia de ideas, el brainstorming, pensar en grande, pero tratarán de evitar a toda costa verse inmersos en el trabajo duro y tedioso de luego pues llevarlas a cabo.
Y esto se complica aún más por la honestidad inquebrantable del innovador, ya que esta persona no se anda con rodeos y no se preocupa por tratar de ser sensible o compasivo. Por eso las personalidades más sensibles y la sociedad en general suelen ser reacios a los conflictos y prefieren los sentimientos, ¿no? Incluso la comodidad o las mentiras piadosas a estas verdades hirientes y de pura racionalidad que utilizan los innovadores. Y esto muchas veces los frustra, porque claro, ven cómo su diversión pendenciera les cierra muchas puertas y muchas veces lo hacen sin darse cuenta, ¿no? Porque claro, traspasan los umbrales de los demás cuestionando sus creencias, dejando de lado los sentimientos y claro, pues por eso pueden llegar a ser como muchas veces muy brutos o muy crueles, ¿no? Y haciendo también de abogado del diablo, las personas con este tipo de personalidad pueden darse cuenta de que el más complejo y gratificante desafío intelectual es entender una perspectiva más sentimental y argumentar la consideración y el compromiso junto con la lógica y el progreso, ¿no? Esto pues les ayudaría a equilibrarse un poco más. Algunos innovadores famosos son, por ejemplo, Thomas Edison, Mark Twain, el escritor, Sarah Silverman, por ejemplo, Celine Dion, la cantante, los actores Tom Hanks y Sacha Baron Cohen. No se ve Sacha Baron Cohen, claro, él además de actor que dirige y hace sus propios guiones, claro, es un auténtico provocador, ¿no? Esa genial Borat con la que se dio a conocer y otras de sus películas, ¿no? Y si hablamos de personajes de ficción, bueno, Jack Sparrow de Piratas del Caribe, Tyrion Lannister, por ejemplo, en Juego de Tronos, Jim Halpert de Office. En Regreso al Futuro sería, por ejemplo, el Dr. Emmett, Mark Watney de Martians, el del Marciano, y, como no, si hablamos de un abogado del diablo, Joker. Bueno, así terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto estos 4 primeros tipos de personalidad Myers-Briggs que podríamos englobar en los analistas. En los siguientes podcasts continuaremos viendo los restantes. Muchas gracias a todos los que compartís el podcast en redes sociales y hacéis comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify, donde sea, porque nos ayudáis a llegar a más gente. Y, por supuesto, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que este podcast continúe saliendo semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!